Cordial saludo. Mi nombre es Juan Castellanos, actual estudiante de la materia Economía Colombiana en Contabilidad Pública. ¿Sabías que Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina? Así es. Colombia lo conocemos como un país rico en riqueza cultural, fauna, flora, toda la riqueza natural, pero también enfrenta profundas brechas sociales. Es así como ahora veremos a través de estos conceptos cómo la pobreza y la desigualdad eh, nos explican y siguen a un país como Colombia teniéndolo o considerándolo como un país subdesarrollado. ¿Qué es el subdesarrollo? El subdesarrollo es un atraso económico, es una situación de atraso económico donde un país no tiene la suficiente capacidad de producir la riqueza y el bienestar social. Como ejemplo, es una economía que no alcanza un máximo nivel de producción, existen altos índices de corrupción y predomina la pobreza en los bajos estratos y la desocupación o el desempleo. En este aspecto de desigualdad predominan o subdesarrollo, predominan mucho las actividades como la ganadería, la pesca, actividades primarias de extracción. Ahora veremos el concepto de pobreza. Normalmente la pobreza se puede definir como una escasez. Sin embargo, la pobreza es un concepto más a fondo donde nos dice que pobreza no es solo no tener dinero. La pobreza realmente es la falta de recursos para no suplir las necesidades básicas de un individuo. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Salud, educación, bienestar y empleo. Por eso se dice que las situaciones de pobreza. Algunos de los aspectos principales de la pobreza en Colombia son eh, conflictos armados y violencia. Esto hace que se genere desplazamiento forzado. Las personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia, lugares que les proveían sus alimentos o lugares de donde ellos se beneficiaban para vivir. Estas personas quedan en extrema pobreza. Otro aspecto es la falta de acceso a la educación. Hay lugares muy lejanos, muy remotos, lugares rurales, donde las personas no tienen acceso a la educación, donde se les hace muy difícil el acceso a la educación. Estas personas no se capacitan, no tienen empoderamiento. Estas personas no tienen acceso a la educación. Falta de acceso al agua potable y saneamiento. Las personas que no pueden suplir este líquido vital también son causas de la pobreza. Otro tema es el desempleo, los salarios bajos y la inflación. Las personas no tienen empleo, el empleo que puedan conseguir tiene unos salarios muy bajos y a eso la inflación del país es alta, es decir, los precios al consumidor, lo poco que ganan no puede suplir las necesidades de lo que compran. Ahora veremos otro concepto bien importante que es la desigualdad. La desigualdad es la concentración de ingresos y las oportunidades en muy pocas manos. Como ejemplo, tenemos el ejemplo más claro que nos lo da el Banco Mundial, donde nos dice el 20% de los ingresos está en las manos del 1%. ¿Quién es el 1%? El 1% más rico del mundo. O sea, todos esos dineros se encuentran en el 1% de la población. ¿Qué pasa con esto? Esto hace que generen muchas brechas en la educación, en la salud y en los servicios públicos. Y es que las cifras económicas nos respaldan. Un informe de la CEPAL nos dice que Colombia es el segundo país
con mayor pobreza en América Latina. Si bien es cierto, Colombia en ese momento se encuentra en una recuperación económica posterior al COVID-19 y ha mejorado en muchísimos aspectos de materia económica, Colombia necesita más empujón, Colombia necesita más desarrollo. En este momento la tasa de desempleo disminuyó. El año pasado estaba en 31.8 y este año volvió a descender. Pero pasan cosas curiosas. El 20% de la gente que más necesita fue la que menos vio crecer sus ingresos. Y estas cifras se contradicen un poco. Según un informe de la CEPAL, algo más de 16 millones de colombianos subsisten con solo $114. Solo $114 al mes. Es un gran reto para la economía de Colombia. Si el empleo disminuyó, la informalidad aumentó. ¿Qué significa eso? Que la gente está viviendo más del rebusque y el empleo formal ha disminuido porque las empresas han optado por utilizar otras formas de contratos. Estas cifras nos respaldan, dándonos a entender que Colombia es un país que está en desarrollo, pero aún se presenta muchísima desigualdad y la pobreza es el pan de cada día. Necesitamos políticas económicas que respalden a la generación de empleo y respalden a las empresas para que generen más producción y empleo. Muchas gracias.